decidió dejarlo todo para servir a una causa, la de ser buen cristiano. Situamos la historia en 1202, en la Italia medieval, concretamente en el centro de la península, en un pueblo llamado Asís, de trovadores seculares, de iglesias románicas y desgraciadamente de sanguinolentas guerras como las famosas cruzadas. Señoras y señores, tengo un buen augurio. Habla pronto, me entiendo. Tus palabras no supan de alivio. Quizás después de un cruce de wine y una copa de vino tenga la mente más clara. Bah, embustero, maldito viejo mentiroso. No, dale lo que pide. Tal vez sus palabras no sirvan de alivio. En mi oscuridad, ayer soñé que los... En mi oscuridad, ayer soñé que... En mi oscuridad, ayer soñé que los nuestros perdían la batalla, pero el enemigo se apiadaba de ellos y les daba alas para volver a sus. Dios te oiga. Ya, a lo lejos. Pareces tan borracho. No, estás hasta mira, no se levanta. Pero si es Francesco, Dios te ha ido, buen hombre. Avisar a Bernardone, soy poeta de la guerra. Desde luego, los cobardes son los que siempre son los primeros. Con lo caído que se puede mirar la hora. Con los cobardes sumados. Francesco, hijo. Mi hijo no es un cobarde, está enfermo, es que no lo veis. Este que acabáis de ver era Francesco. No es que insinúe que merezca estar así, pero está bien cambiando una lección. Antes era un freído, un libertino, un ligón y un fanfarrón. Despilfarraba todo el dinero de su padre, que es un rico comerciante en telas, y desde luego alardeaba de él. Francesco, hijo, ¿por qué te has levantado? ¡Qué alegría, hijo! Entra, hijo, me gustaría salir rápido. Fino, de 2 botellas de vino. No hace falta, padre. ¿Cómo no va a hacer falta, hijo? Es la mayor alegría que podríamos esperar de tu madre, de vuelta. ¿Cómo te encuentras? Un poco de mi madre, estoy cansado. Comadas, ya te has podido levantar. No hay más que ver. Siéntate con nosotros. Ha llegado el momento de hablar de ti y tu futuro. Va. Yo quiero me preocupo por ti. Tengo planes. Veo que mi negocio te interesa más que mí, ¿verdad? Sí, padre, tiene razón. He pensado que podrías formar parte de tu familia. Podrías ser un caballero que se vida. Padre, no seguiré ese camino. ¿Vayas acaso a estudiar? No. Padre, yo tampoco. Hijo, no acabes con mi paciencia. Padre, no quiero irme camino de esta vida mascando más y estando en mierda. No quiero hacerme rico ni
nuestro hijo se ha vuelto loco, no estará recuperado. Sí, padre, estoy enfermo. De una enfermedad que tú nunca puedes conocer. Toda mi vida he pasado feliz atrofía, sedas, todo por lo que he luchado, me ha servido para darme cuenta. Debe haber algo más. Qué fácil es para ti decir todo esto cuando no has sacrificado ni un solo día a trabajar, a formar una tienda, una casa, una familia. Padre, perdóname, pero todo eso a mí me parece un cuidado. Cállate, has comido los mejores manjares, bebido los mejores vinos, y ahora esto te trae sin cuidado. Dios mío, calmaos los dos. Pedro, déjalo. Ahora es cuando nos pusimos a hablar. No, lo que pasa es que este chico es un lunático. No, padre, creo que realmente saber lo que quiero. Francesco, después de la discusión con su padre, tuvo la necesidad de ir a ver la fábrica. Su intención era conciliarse con su padre, pero al entrar en su empresa, esto es lo que ve. Dios mío, levantaos, levantaos. Dejad de trabajar, ¿estáis bien? Levantaos, por favor, levantaos. En nombre de mi padre os entrego estas telas, fruto de vuestro sudor. Está loco. ¿Quién tiene esas telas? Hijo del verdadero de Francesco. Otra vez ese quemado. Loco generoso al fin y al cabo. En realidad, el chico tiene razón. Las hemos trabajado. Son fruto de nuestro sudor. Mis telas. Francesco, baja de ahí. Vosotros, devolvedme esas telas. Padre, déjales, son fruto de su. Cállate y no te acerques a mí si no quieres que te haga daño. Padre, todo eso lo hago por tu bien. Muy bien, ven aquí. Canalla, marido. ¿Quieres echar a Y bien, pecado, aquí está prisa por verme. Reverendísimo padre, ruego que disfrute mi paciencia, que es que mi hijo se ha vuelto loco. ¿Tú qué dices, Francesco? Bendísimo, yo no pretendo conocer sino liberarle de su riqueza. Quitándole lo que es suyo. No, no debes, lo que es suyo es otro sacrificio de otro. Gente, que va sabiendo del mundo. Tu deber es obedecerme. Tu deber como hijo de Dios, ¿Cómo puedes contrariarme? Te lo he dado todo. todo no vale. Necesito lo que es, lo veré todo lo que es tuyo. Y aquí, no quiero ni haces que esto lo que me da nada. Francesco parece que ha cambiado, del rico que era al buen samaritano que se ha convertido. Francesco se dedicó durante esos primeros días después de su marcha a la reconstrucción de una capilla, cerca de Asís, llamada San Damián. Piedra a piedra fue encontrándose a sí mismo y más seguro de su nuevo camino. He regresado vivo de la guerra. No seas celoso. No soy victorioso. Brindemos por Fernando. Gracias. ¿Por qué no ha venido Francesco? Al día que le vamos a beber un vino. ¿Por qué os calláis? ¿Le ha pasado algo a Francesco? Cálmate. Decídselo, se ha vuelto loco. Dios mío, ¿se ha vuelto loco? Le habías enterado de todas formas. Rompió con su familia. Ahora está reconociendo la capilla. Va por ahí desnudo rezando y cantando. Ya veo. ¿Y es feliz? Sí. Vámonos, se acabó. Ya hablaremos. ¡Bernardo! Francisco, No sabías que ya no venía, ya ni venía. parece muy loco. Nunca has estado más cuerdo. Es como si Dios lo hubiera iluminado. ¿Te acuerdas cuando comentábamos cuál era el sentido de la vida? Pues claro que me acuerdo. Tiene que haber algo. Y he encontrado ese algo, Bernardo. ¿El sentido de las cosas? Estaba ciego, pero me detuve a pensar. Me di cuenta que era un ser de la creación, hijo de su padre. Y así te encontraste libre, ¿verdad? Sí, yo solo sigo el Evangelio, Bernardo. ¿Y te lo has pensado bien? Sí, ahora tengo ojos para ver. ¿Y si te has equivocado? No, Dios me destroza muchas veces al día. Me gusta eso que dices. Y también de tema, me he puesto a preparar la renta de San Damián, ¿te acuerdas? Pues claro,
Cuando fui estaba en ruinas. ¿Quieres verlo? Sí. Uf, ¿cómo está esto? Voy quitando como puedo, pero es mucho trabajo cada día. Pero bueno, ¿qué has hecho aquí? Pásame a desafiar a ver si lo arreglamos. Francesco, me quedo contigo. ¿Todo el día? No, hombre, toda la vida. ¿Los habéis fijado? Primero fue Bernardo, después Pedro y Gil. Todos se fueron uniendo, repartiendo lo que tenían entre los hombres. El tercio Bernardo, repartió sus riquezas, casi lo mata, y en así no daban crédito. Ya se cansarán, decían, ya vendrán a la mesa del Papa. Miradlos, ahí vienen. Hey chicos, mirad este sitio, ¿qué tal si nos quedamos? De acuerdo. Dios nos dio estas tierras para habitarlas. Tengo una idea. Podemos hacer el evangelio. ¿Qué has pasado? Mira, cada uno debe formularse una pregunta cuya respuesta debe encontrar en el evangelio. Vale. Buena idea. También lo debemos utilizar para crear las normas de nuestra comunidad. Empecemos. Quita a buscar el libro del Evangelio. Ahora voy. Vale, ¿quién empieza? Lo primero, ¿no sería mejor vestirnos de una forma más adecuada? A ver. No signifiques por la vestimenta, no hay que preocuparnos. ¿No es algo más importante que la ropa? No la respeto. Ninguno, porque no hemos sido precursores y no tenemos apenas un privilegio. No antes de discusiones en la tierra, a restaurantes en el cielo. Razonable, ¿no? ¿Por qué vivir en esta iglesia siendo nosotros pobres? No juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que miráis se os medirá. Pues claro. Ay, oye, ¿y de qué viviremos? Pues trabajando. ¿De qué? Cortando leña. Llevando agua a las casas. Hemos de cambiar la sociedad. Hay que empezar haciendo cosas pequeñas y luego las más difíciles. ¿Habéis tomado nota? Vamos a probar esta regla. ¿Votos a favor? Pues aprobado por mayoría. ¿Puedo ir al narco? ¿Yo? Tu predicación va en contra de la existencia moral. La dignidad procede de la libertad, que es lo que yo busco. ¿Por qué te empeñas en discutir las cosas en las que creemos? ¿Dónde queréis ver con esa forma de vida? ¿Cuánto más hace falta para darle comer al mundo? Esa estúpida teoría de la muerte capaz de pagar revoluciones. ¿Qué es que puede alimentar a mujeres sobre el cielo? Solo busco la felicidad en el Evangelio. ¿No te das cuenta de que lo que propones es ¿y acaso nos bonito orientar tu vida a la luz de una utopía? Por lo bien que estabais antes, ¿para qué buscarle sentido a las cosas si las cosas no tienen sentido? Has sido muy cristiano y tus palabras algún día tendrán a alguien que los escuche. Yo solo conozco una iglesia, sacerdote, la de Jesús, una idea, el Evangelio. Estoy seguro que nuestra bondad influirá sobre los poderosos. Pero quizá haya que emplear la violencia. No, hay otra manera de hacer las cosas. ¿Has pensado que a veces el fin justifica los medios? Y debemos trabajar con la libertad y la justicia. No seas estúpido, el mundo está podrido. ¿Qué pasa? ¿Acaso crees que nunca conseguiremos paz? No sé qué decir. Mira, solo estoy seguro de una cosa. Si soy pobre, sé que no me robarán nada. Sí, si hay justicia, sé que no me robarán nada. Si soy pobre, sé que no... Si hay justicia, sé que no se le atará. Si soy pobre, sé que no me robarán nada. Ni siquiera la cuestión de